Quiero agradecer mucho la invitación y la oportunidad que me dan para presentar esto. Para mí es muy importante. Saben, les comparto que en relación al COVID-19, que es un tema que a todos nos ha envuelto durante poco más de un año, pues bueno, hemos encontrado, se han publicado cantidad de artículos relacionados con este tema y vamos a revisar algunos de los aspectos más importantes en relación al COVID-19 y los trastornos del dormir. Y bueno, dicho sea de paso, no todo es negativo, ¿eh? Algunas publicaciones por ahí nos permiten ver que hay algunos cambios positivos en nuestro sueño o que podríamos aprovechar relacionados con el tema del COVID-19. Bueno, yo soy Ulises Jiménez Correa, actualmente soy psicólogo e investigador en la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, la cual tuve oportunidad de dirigir del año 2014 al 2018. También soy miembro del padrón de tutores del posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM y bueno, tengo el orgullo y el agradecimiento, por supuesto, de haber sido invitado para participar en los trabajos del Seminario de Medicina y Salud, por supuesto. Bueno, muy bien. Excelente. ¿Qué es el sueño? Actualmente el sueño se ha definido como un proceso vital. Es un proceso que nos ayuda a mantener la homeostasis de nuestros diferentes procesos fisiológicos. También se ha relacionado de manera importante con nuestra calidad de vida y con nuestra salud mental. Las características de nuestro sueño van a ser dependientes de factores internos a nuestro organismo, como neurotransmisores u hormonas, por ejemplo, factores externos o ambientales a nuestro organismo, primordialmente lo que es el día y la noche, factores psicosociales que tienen que ver con asuntos como ahora que estamos en pandemia y que en un solo espacio tenemos que llevar a cabo papeles de trabajo, papeles como papá, mamá, hijos, escuela, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, ¿por qué no mencionarlo de una vez? Ahora la pandemia que ha implicado un cambio global, un cambio mundial en nuestro estilo de vida, ha provocado múltiples alteraciones del dormir que vamos a ver adelante. Más recientemente, el sueño ha sido definido como un proceso de metaregulación de procesos fisiológicos subyacentes. Y vean qué interesante este concepto, con un solo objetivo: mejorar la adaptación que tenemos a nuestro medio ambiente. Desde un punto de vista electrofisiológico podemos hablar de las fases del sueño o las fases que integran el ciclo sueño-vigilia. Tenemos el sueño donde no hay movimientos oculares rápidos, tenemos el sueño donde sí existen esos movimientos oculares rápidos y ese sueño no MOR está integrado por las fases N1 y N2 que a su vez conforman el sueño ligero y la fase N3 que también es conocida como sueño de ondas lentas o sueño profundo. Quise integrar este esquema del ciclo sueño-vigilia porque una de las primeras intenciones que tuve al hacer la búsqueda de la bibliografía para documentarme fue precisamente buscar si ya había publicaciones acerca de alteraciones en la arquitectura del sueño, es decir, en las fases del sueño en los pacientes en convalescencia o en estado posterior a la infección a COVID. Y no existen. Todavía no hay publicaciones en este sentido. Esto es resultado de una situación muy particular. Debido a la pandemia se tuvieron que optimizar los servicios de salud y los servicios que no estaban relacionados con COVID tuvieron que cerrar durante muchos meses el año pasado. Ya a finales del año pasado se fueron retomando, pero la actividad en las clínicas de trastornos del sueño en todo el mundo se vio
se vio interrumpida. ¿Esto por qué? Bueno, el 11 de marzo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del síndrome agudo respiratorio severo, causado por la infección por el virus SARS-CoV-2, que provoca o que es responsable de la enfermedad COVID-19. A partir de noviembre del 19, que se detecta esto, que inicia esto en Wuhan, China, pues a partir de ahí se diseminó al resto del mundo. Y bueno, los gobiernos a través de sus sistemas de salud tuvieron que diseñar estrategias para contener la propagación del virus y por supuesto el impacto en la salud poblacional, lanzando pues campañas que tenían que ver con hábitos de higiene, distanciamiento social, aislamiento y cuarentena en el caso de los pacientes que estuvieran infectados en casa. Y aquí empieza el tema del sueño. Uno de los principales factores que va a determinar las características de nuestro sueño precisamente tiene que ver con el ambiente en donde nos desenvolvemos. Desde un punto de vista teórico, se concibe que el sueño es un proceso que se puede comprender a partir de dos factores. Uno, homeostático, que tiene que ver con la necesidad de nuestro sueño en función de la necesidad de dormir en función del tiempo de vigilia previo. Y un factor circadiano que tiene que ver con la sincronización del sueño con la noche y la sincronización de la vigilia con el día. Esto gracias al reloj biológico que se ha descrito desde hace muchos años, que se conoce como núcleo supraquiasmático. Entonces, bueno, en el esquema del lado derecho podemos ver en color verde cómo a partir de que nos levantamos y estamos despiertos, incrementa esa homeostasis o esa necesidad de sueño hasta que en la noche por fin nos quedamos dormidos y eso correspondería a las líneas diagonales. Pero en paralelo, aquí en color azul, podemos observar cómo a través del periodo de vigilia llega un momento en el que llega la noche y también se promueve que se presente ese periodo de sueño. Entonces, la coincidencia entre el factor circadiano y el factor homeostático del sueño es lo que nos va a permitir dormir de una manera adecuada. En este esquema que tenemos del lado izquierdo, podemos observar aquí abajo de la barra azul el periodo de sueño y podemos ver cómo esto va a ser promovido por la luz solar durante el día al amanecer, pero también por la oscuridad que se presenta durante la noche. Eso va a favorecer el inicio del sueño. ¿Qué sucedió ahora que estamos en aislamiento o que estamos en pandemia y que quizás vivimos en lugares cerrados o en lugares que reciben poca iluminación solar? Bueno, este ciclo sueño-vigilia ha recibido una afectación muy importante. ¿Por qué? Básicamente lo que nos va a ayudar a sincronizar al sueño con la noche y a la vigilia con el día, ahora se concibe como factores o sincronizadores ambientales y también psicosociales. Aquí tenemos un resumen de algunos aspectos que vale la pena mencionar. Del lado izquierdo, en pandemia hemos perdido los horarios establecidos o se han diluido un poco los horarios establecidos que teníamos para ir a la escuela, para el trabajo, pero definitivamente los horarios para tomar nuestros alimentos se han atrasado. Enseguida vamos a revisar algunos ejemplos. Se cerraron los gimnasios, no hay oportunidad de realizar actividad física, incluso factores más de orden psicosocial. Les comparto, aquí a un lado de casa tengo una iglesia y el tiempo de confinamiento en el que no estaba permitido que hubiera actividades grupales, pues yo dejé de escuchar las campanadas de las 8 de la mañana y las de las 11, las de la 1, las de las 7. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque esos factores ambientales, ese estímulo auditivo, son indicadores del paso del tiempo a través del día. Es uno de los factores que nos ayuda a mantenernos despiertos.
Todo esto, toda esta pérdida de horarios establecidos ha traído como consecuencia que nuestros horarios en cama se hayan atrasado. Ya lo vamos a ver más adelante, pero recién he tenido algunos pacientes que se acuestan a dormir a las 6 de la mañana y se levantan a desayunar a las 2 de la tarde. Ya tienen una inversión completa del ciclo de sueño. Por otro lado, el aislamiento social ha limitado nuestras actividades psicosociales. Al estar en casa no tenemos oportunidad de ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, no hay charlas al tomar los alimentos, no hay deportes de conjunto, no tenemos oportunidad de saludar a nuestros amigos y vecinos. Esto, en contraparte, ha sido sustituido por una disminución muy importante de las actividades de esparcimiento, factor que favorece el estrés. Y ahora el esparcimiento que tenemos y que tienen muchos de mis pacientes insomnios es el uso de medios electrónicos. Vean cómo el confinamiento ha cambiado nuestro estilo de vida de manera importante. Otro factor que se ha presentado y que se ha descrito es la pérdida de los límites en los espacios para trabajar, para estudiar y para el esparcimiento, porque todo lo tenemos que llevar a cabo en casa o en departamentos. Eso cambió nuestro estilo de vida, entonces, bueno, ahora se han documentado estilos de vida disfuncionales, le llamamos mala higiene de sueño, que en términos prácticos consisten en el uso excesivo del televisor, del internet. Hay más sedentarismo, hay más consumo de sustancias estimulantes o depresoras del sistema nervioso central y hay un abuso del tiempo en casa, en departamento, y esto nos ha llevado a tener un incremento en el tiempo de descanso diurno. Nuestras actividades al aire libre se han limitado, hay limitación en los espacios, hay limitación a la exposición de la luz natural y hay un exceso a la exposición de la luz artificial en la noche. Esos son factores relacionados con la cuarentena que también han deteriorado mucho la calidad del sueño. Todas las consecuencias provocadas por la pandemia podrían influir de manera negativa sobre nuestro sueño. No necesariamente. Les comparto, por ahí en 1976, Horn y Osberg publican su teoría acerca de los cronotipos. Los cronotipos se refieren a la tendencia biológica a estar despiertos en periodos específicos de las 24 horas. Es así que el cronotipo matutino corresponde a aquellas personas que están más despiertas muy temprano, vamos a decir 4 o 5 de la mañana, pero a las 9, 10 de la noche ya tienen mucho sueño. El cronotipo nocturno son aquellos que se duermen muy tarde, pero también se levantan muy tarde. Y el cronotipo intermedio es donde estamos la mayoría, aquellos que por ahí nos iríamos levantando entre 7 de la mañana, estaríamos durmiendo a las 12 de la noche. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, hay un fenómeno que se llama jet lag social, que se refiere a la disparidad de nuestros horarios de sueño al comparar los días entre semana respecto a los días de fin de semana. Entonces, en nuestra comunidad universitaria tenemos jóvenes que se duermen tarde entre semanas, se levantan temprano, atienden sus clases, están parcialmente privados de sueño, pero llega el fin de semana, se duermen muy tarde y se levantan muy tarde. A esto nos referimos con jet lag social. ¿Qué pasó con la pandemia? Aquellas personas que tienen un cronotipo nocturno, aquellos que se duermen tarde y se levantan tarde, se vieron parcialmente beneficiados con la escuela en línea. Se ha reportado que ese jet lag social ha disminuido en 54 minutos durante la pandemia, que algunos grupos han tenido incremento del tiempo total de sueño y, como les decía, un atraso en el horario para dormir. No hay problema si tenemos cronotipo nocturno. A ellos les vino bien. En este otro estudio, bueno, se confirma lo que es el incremento del tiempo de sueño. Entre semana, el tiempo de sueño incrementó 26 minutos, en fin de semana 9 minutos. Y vean cómo el atraso en el horario de sueño
se ha reportado de 50 minutos entre semana, 22 minutos en fin de semana. Ese jet lag social en esta publicación disminuyó media hora. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque vivimos en una sociedad que está activa las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año. Hay ámbitos como el ámbito de la salud, la seguridad, el transporte, la producción, que no se detienen. Estamos trabajando las 24 horas y en ese sentido, ahora con la pandemia, bueno, quienes tuvieron la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de trabajar en casa, hemos disminuido nuestra necesidad de salir corriendo en las mañanas y ocupar demasiado tiempo en la calle, sobre todo en el transporte. Particularmente de estas dos publicaciones, la conclusión que se deriva o que dan los autores es que la disminución del jet lag social durante la cuarentena está evidenciando el déficit masivo del sueño, el déficit de sueño en las grandes poblaciones, sobre todo en los que vivimos en grandes ciudades. Esto lo padecíamos antes de la pandemia. Ahora los que estamos trabajando en línea no estamos padeciendo tanto esto. Pero bueno, no todo es positivo. También tenemos que hablar de trastornos de sueño provocados por la pandemia. Y una de las consecuencias que se ha reportado se llama fase atrasada de sueño. Es un trastorno del ritmo circadiano en el que precisamente ya se dio un desfasamiento completo. Del lado derecho tengo un esquema, esto se llama actograma. Tenemos la barra oscura que corresponde al periodo de la noche a partir de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Y aquí tenemos los diferentes días de la semana a partir del jueves hacia abajo hasta el siguiente miércoles. Son 2 semanas de registro. Los periodos azules corresponden al sueño y vean cómo aquí los horarios de sueño arrancan después de las 5, a veces las 6 de la mañana y tenemos algunos días en los que esta persona se levantó después de las 2 de la tarde. Esto es una inversión completa del ciclo sueño-vigilia. En este caso, el aislamiento también está provocando una limitación en la exposición solar, sobre todo en los lugares donde hay ventanas pequeñas, y también hay un incremento de la iluminación artificial en la noche. Y aquí vale la pena mencionar, tiene mucha relevancia lo que decíamos en relación al exceso de dispositivos electrónicos, y esto sí es una consecuencia negativa del trabajo y de la escuela en línea. Bueno, pero otros factores que tienen que ver, pues sí, también la pandemia ha traído pérdida del empleo, algunas personas han dejado la escuela, quienes están trabajando o estudiando en línea, pero finalmente pues esto ha permitido que se atrasen los horarios de sueño. Luego entonces el trabajo en línea sí mantiene el tiempo total de sueño, pero se ha publicado que es un factor de riesgo para que se llegara a generar el síndrome de fase atrasada de sueño, sobre todo si no tenemos actividades para trabajar en horarios tempranos. En otro sentido, tenemos aquí los estudios poblacionales. Esto es muy interesante de mencionar porque al no haber clínicas de trastorno de sueño disponibles en el mundo, bueno, la investigación se volcó a hacer estudios con encuesta en línea. Y de estos sí tenemos muchos. Les voy a platicar solamente de algunos. Por ejemplo, Xu en 2020 estudió una muestra de más de 11,000 participantes y su principal resultado es que 23.2% de la muestra tuvo mala calidad de sueño. Particularmente hubo mayor afectación en el sexo femenino, en aquellos que vivían en ciudades respecto a poblaciones rurales, y los principales síntomas asociados fueron la ansiedad, la depresión, y todo esto fue mayor en aquellos que tenían menor soporte familiar. Targa con una muestra de 71 personas, igual confirma el empeoramiento de la calidad de sueño durante la pandemia relacionado con problemas del estado de ánimo. Lee
reporta un incremento de la prevalencia de insomnio de 26.2 a 36.7% y particularmente el incremento del tiempo en cama, el atraso del horario de sueño y los síntomas de ansiedad y de depresión. Peretti igual encuentra un incremento de la ansiedad, de la depresión, de los problemas de sueño en grupos específicos de edad. Por ejemplo, el insomnio en los jóvenes entre 18 y 25, los síntomas depresivos entre los 18 y los 45 años. Y él menciona que la mayor exposición a los medios electrónicos tiene que ver con mayor disponibilidad de información relacionada con la pandemia, lo cual nos pone en mayor riesgo de sufrir de confusión, ansiedad, pánico y por supuesto mala calidad de sueño. En un metaanálisis que recién se publicó, Deng incluye la información de 31 estudios y bueno, pues se encuentra diferentes valores como por ejemplo depresión, arriba del 40%, ansiedad, arriba del, 47%, síntomas de insomnio y mala calidad de sueño en 34% de la muestra. Y bueno, pues miren, nosotros estamos trabajando, tenemos algunos datos preliminares que les puedo compartir. Este es un trabajo en preparación en el que se incluyeron datos de países como Argentina, Colombia, Costa Rica y México, de mayores de 18 años. Aquí encontramos un atraso en el horario para acostarse en 56% de la muestra, un atraso en el horario para levantarse en 50.5% de la muestra, el incremento del uso de dispositivos electrónicos en 42%, la disminución de la actividad física en 38.2%, el incremento en el consumo de cigarro, de alcohol y de medicamentos para dormir, así como síntomas de trastornos de sueño provocados por la ansiedad, como el bruxismo y las pesadillas. En estos datos, la mayor afectación es en la gente joven, en el sexo femenino y particularmente en aquellos que están pasando el confinamiento en espacios más reducidos o en dos condiciones, quienes están solos y quienes están acompañados de más de 7 personas en su vivienda. Entonces vean cómo el confinamiento y algunos factores sociales van a influir en nuestra calidad de sueño. Saliéndonos un poco del ámbito poblacional y aterrizando o entrando en el ámbito clínico, desde hace más o menos 6 meses empieza a aparecer información acerca de un término que todavía no es oficial, pero que le llaman COVID-somnio, que se refiere al insomnio como consecuencia de la infección por COVID. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de insomnio? Porque este es el principal motivo de consulta en las clínicas de trastornos del sueño. Por lo tanto, pues es indispensable echar a andar medidas efectivas para el tratamiento. En relación al COVID, los pacientes en estado poscrítico, pues bueno, se ha documentado que tienen condiciones neuropsiquiátricas como la ansiedad, como la ansiedad generalizada. Algunos tienen síntomas depresivos, otros tienen síntomas de trastorno de estrés postraumático, pero en el ámbito del sueño, el insomnio siempre está presente. Básicamente, en la población en general, ya les decía, el aislamiento y la duración de la pandemia, pues es lo que se ha documentado como la causa de este insomnio o de esta mala calidad de sueño. Pero en un ámbito clínico, estar infectado por COVID, con COVID y estar en cuarentena, pues bueno, además de las molestias relacionadas con la infección, también estar en cuarentena en un espacio limitado, no tenemos gran movimiento, tenemos un exceso de tiempo de descanso, pero también estar preocupados por la expectativa de qué nos vaya a suceder en un futuro por estar con esta infección
o la expectativa de infectar a alguien de nuestra familia son factores que se han relacionado con este insomnio. Aquellas personas que no están infectadas pero que se encuentran en aislamiento también nos han buscado con insomnio, han pedido consulta. ¿Por qué? Porque el aislamiento y además el duelo son factores que han deteriorado la calidad de sueño. Tengo muchos pacientes que empiezan con insomnio durante la pandemia porque falleció algún familiar o tienen familiares hospitalizados por COVID-19. En el caso de los pacientes hospitalizados, bueno, las molestias de la propia enfermedad, la expectativa de muerte y también las condiciones ambientales en las unidades de cuidados intensivos son factores que se han descrito que no permiten que haya buena calidad de sueño. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para que la gente duerma bien a pesar de estas condiciones adversas? Particularmente existe el tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio. Esto es la primera opción de tratamiento aún antes del tratamiento farmacológico y tiene algunas ventajas para que se lleve a cabo ahora durante la pandemia que ya les voy a compartir. Una de ellas precisamente tiene que ver con evitar las complicaciones del insomnio. Y es que algo que estamos viendo con mucha frecuencia es que los pacientes están haciendo un mal uso de los psicofármacos que se les recetan. Incluso algunos de ellos combinan psicofármacos con bebidas alcohólicas o con drogas con tal de buscar dormir mejor. Entonces, bueno, el tratamiento psicológico del insomnio incluye diferentes técnicas que se han estado probando a partir de 1990, han dado muy buenos resultados. En términos generales podemos hablar de la terapia de control de estímulos, que consiste en básicamente ocupar la recámara solo para dormir y para tener relaciones sexuales, pero no para ver la tele, no leer, no consumir alimentos. Y vean qué importante esto ahora en época de pandemia, en la que estamos reducidos de espacio y que mucha gente está ocupando su recámara para todo. La higiene del sueño también tiene que ver con la conducta que debemos de llevar a cabo para promover nuestra calidad de sueño. Una muy puntual, activación física, matutina, vespertina. Llevar a cabo técnicas de relajación, sobre todo en el periodo previo a acostarnos y cuando tenemos molestias de insomnio en la madrugada. La reevaluación cognitiva se refiere a la discusión con el paciente respecto a las posibles ideas o expectativas que tengan con el insomnio. Y por supuesto el trabajo del duelo. Reitero, en lo que llevamos de pandemia, que estamos dando consulta en línea a pacientes con trastornos del dormir, algunos de ellos no pueden dormir porque falleció alguien, ya sea que ese fallecimiento haya desatado un estado depresivo o un estado de duelo, y a partir de ahí se desarrolló el insomnio. Y otro caso que se ha presentado son aquellos que tenían insomnio previamente, empiezan a recuperar la calidad de sueño con el tratamiento, pero tienen una recaída cuando fallece algún familiar. Y bueno, la restricción del tiempo en cama tiene que ver con determinarle al paciente horarios estables y adecuados para dormir. Entonces, en ese sentido, al haber cerrado la clínica de trastornos de sueño por allá de marzo del año pasado, posteriormente tuvimos la oportunidad de retomar, pero desde un punto de vista presencial. Esta experiencia nos permitió dar tratamiento psicológico para los pacientes insomnes y afortunadamente tuvimos la posibilidad de publicar este trabajo. Es un reporte de caso que se publica el año pasado, y es que sucedió que nos vimos en la necesidad de que aquellos pacientes que ya habían iniciado su tratamiento para el insomnio de manera presencial, después tuvimos que mudarnos a un esquema de teleconsulta, el cual ha dado muy buenos resultados. Dicho sea de paso, nos ha permitido llegar a mucha gente que ahora no tiene que salir de sus comunidades para recibir consulta. En algunos casos, gente que se ahorra el autobús, el avión, el hospedaje, las comidas, porque viven en lugares muy distantes de nuestra República Mexicana. Ahora simplemente se sientan en su sala, conectan su computadora
y pueden recibir la evaluación clínica y el tratamiento. Desde un punto de vista farmacológico, se han lanzado diferentes propuestas. Aquí les tengo un ejemplo de un consenso italiano en el que el tratamiento farmacológico para el insomnio plantean que tiene que empezar con melatonina 2 miligramos, pero también plantean la posibilidad del uso de fármacos Z, como el Zolpidem, el Saleplom, o benzodiazepinas de vida corta. Pero aquí lo que siempre se debe de considerar es que el tratamiento con benzodiazepinas debe de ser de corta duración, preferentemente menor a 4 semanas, para evitar la pérdida de la eficiencia terapéutica. Y otra de las opciones que se pueden ocupar son los antidepresivos de tipo sedante. Les comparto que uno de los grupos específicos que está recibiendo mayor afectación en su sueño, particularmente es el personal de salud, primordialmente aquellos que están trabajando en áreas específicas para pacientes con COVID. Entonces, bueno, era necesario diseñar estrategias de tratamiento para mejorar el sueño de este personal en específico. Entonces, bueno, les comparto, aquí nos acaban de aceptar una publicación, de hecho todavía no está en galeras, en la que estamos proponiendo recomendaciones para obtener un sueño saludable, pero son específicas para el personal de salud que trabaja con pacientes con COVID. Entonces, vean, ámbitos tan específicos como antes del tratamiento, evitar la deuda de sueño, antes del turno de trabajo. No llegar cansados y con sueño al trabajo, para eso se pueden ocupar siestas programadas. Y algo muy importante, exponerse a la luz brillante antes del turno de trabajo, si es que van a trabajar de noche o por la tarde. Así como tener hábito de hacer ejercicio de manera regular. Tener actividades de esparcimiento es muy importante y algo básico, la familia debe de cooperar para que el médico pueda tomar siestas en su casa. Sobre todo ahora que estamos encerrados, que estamos en pandemia, es indispensable permitirle al personal de salud que si va a dormir una siesta, lo haga con calidad. También el tema de controlar el celular, la televisión, incluso ocupar tapones en los oídos para poder sacarle mayor provecho a la siesta. En el turno de trabajo, si estamos trabajando en la mañana o en la tarde, tratar de exponernos a la luz natural. Esto a veces es difícil en los hospitales. A veces hay ventanas pequeñas o está cerrado, hay cortinas, pero si no tenemos iluminación natural durante el día, vamos a presentar trastornos de sueño. Y si vamos a dormir una siesta en el trabajo, es importante buscar que sea en un lugar a oscuras. Se tiene que favorecer la mejoría de la interacción social. Hay mucho estrés en el personal de salud y eso genera muchos problemas entre ellos. Se deben de promover actividades psicosociales para que puedan tener una mejor interacción. También se recomienda hacer pausas para hacer ejercicio durante el turno de trabajo y limitar el consumo de bebidas energizantes durante el turno de trabajo y sobre todo evitar la automedicación. Eso es importante. Si van a estar trabajando durante horarios prolongados, se puede promover que haya comunicación mediante medios digitales con la familia. Y algo indispensable, hay que aprender a buscar ayuda. Si estamos trabajando cansados, desmotivados, irritables, pues este es síntoma de que ese turno de trabajo y nuestras actividades en el trabajo ya nos están desgastando. Tenemos que aprender a buscar ayuda. Si es necesaria incluso la psicoterapia, puede servir, pero al menos en el turno de trabajo, si estamos emocionalmente mal, hay que reportarlo con el superior y hay que pedir un espacio, al menos para dormir una siesta, si es que no hemos dormido bien. Bueno, esto no es un caso clínico, pero les voy a compartir un poco de experiencia clínica que he adquirido en relación a los pacientes que tienen insomnio en este periodo post-COVID.
Hace 3 semanas tuve en consulta por ahí a un masculino de 56 años que tenía 3 semanas que había salido del hospital, donde estuvo 3 semanas internado por su infección por COVID-19. Regresó ansioso, depresivo y por supuesto con insomnio. Y bueno, pues salió con la indicación de tomar 10 miligramos de citalopram en la mañana y de inicio eran 10 miligramos de Zolpidem. Como eso no le funcionó, fue con alguien más que le quitó Zolpidem, le mandó bromazepam y eso no funcionó y se lo cambiaron por clonazepam más pasiflora y no funcionó y se lo cambiaron por Tacedar. Bueno, como nada de esto funcionaba y él seguía ansioso, depresivo e insomnio, él decidió iniciar tomando 5 gotas de aceite de cannabidiol. Entonces, bueno, pues eso ya no es una receta, pero vean cómo en un lapso de más o menos 2 meses, poco menos, ese paciente ya había tomado 4 productos que tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central y luego complementó con gotas de aceite de cannabidiol. Factores psicológicos y conductuales: tenía un exceso de tiempo en cama, se acostaba a las 9, se levantaba a las 8, eran 11 horas acostado. El exceso de dispositivos electrónicos, sedentario durante el día, se la pasaba descansando. Acá están los horarios atrasados para tomar los alimentos. Y bueno, tomaba café todo el día, particularmente en la noche, no salía a la calle porque estaba miedoso de reinfectarse. Se le aplicó el esquema de tratamiento cognitivo-conductual, se le dieron horarios específicos para acostarse, para levantarse, medidas de higiene de sueño, terapia de control de estímulos, lo que ya platicamos. Y en términos farmacológicos, la indicación fue dejar de tomar gotas de aceite de cannabidiol y retomar el Stazolam, que era lo último que le había recetado el médico, además de mantener el antidepresivo citalopram en la mañana. ¿Qué sucedió después de 15 días? Tuvimos un incremento del tiempo de sueño, tuvimos un incremento de la calidad subjetiva de sueño, las noches de insomnio de 7 por semana, de acuerdo al reporte del paciente, disminuyeron a 0. Tenemos aquí el tema de los despertares. Este paciente despertaba una vez en la madrugada y ya no podía seguir durmiendo. Y cuando lo vi después de 15 días, ya solo despertaba una vez y sí podía retomar el sueño. Pero también había noches en las que no despertaba y tenía 7 horas de sueño continuo. 6 veces por semana se le acababa el sueño en la madrugada y bueno, pues los síntomas diurnos de la dificultad para levantarse, el cansancio y sobre todo las somnolencias disminuyeron de manera importante. Entonces, bueno, ese resultado se logró con la combinación del tratamiento psicológico y con un reordenamiento del tratamiento farmacológico, por lo que la petición para el paciente fue continuar con mis indicaciones de tratamiento psicológico, continuar con el antidepresivo en la mañana, pero ya empezar a disminuir el fármaco Stazolam que se le administraba en la noche para que disminuya el riesgo de una pérdida de la eficiencia terapéutica. Entonces, bueno, esto se generó en las últimas 3 semanas. Si me invitan a otro seminario, ya tendré oportunidad de platicarles la evolución de este paciente. Bueno, ya para terminar, hay algunos tópicos relacionados con el sueño y la pandemia por COVID-19. En términos específicos, en relación a la apnea del sueño, un consenso que se publicó en Inglaterra hablaba sobre que el paciente con apnea del sueño debería de mantener el tratamiento con el equipo CPAP. Sin embargo, si ese paciente se infecta con COVID, habría que considerar dejar de usar el equipo, ya que al ser un generador de aire, se corre el riesgo de que se esparza el virus, al menos en la recámara. O la otra posibilidad es que el paciente ocupe su equipo CPAP, pero duerma solo.
En otros grupos específicos, como los pacientes con enfermedad de Parkinson, se ha reportado un empeoramiento de los síntomas de insomnio en 51.5% de la muestra, empeoramiento del síndrome de piernas inquietas en 24.7% y del trastorno de conducta durante el sueño MOR, que es una alteración del sueño que se presenta en el paciente con enfermedad de Parkinson. En este sentido, uno de los principales factores que tiene que ver con este empeoramiento es la pérdida del soporte familiar. En el momento que muere alguien de la familia, que eran los cuidadores de estos pacientes, se pierde la oportunidad de atenderlos adecuadamente. ¿Qué podemos decir de los datos arriba mencionados? Bueno, sí, la pandemia trajo grandes cambios en el patrón de sueño de la población del mundo. Primordialmente el insomnio agudo en los pacientes en el periodo hospitalario, las personas que están en cuarentena, infectados, y bueno, pues el síndrome de fase atrasada del dormir. La mayor afectación es en la gente joven. Eso debe de importarnos mucho considerando nuestra población universitaria. Por supuesto, también para el sexo femenino y por supuesto el personal de salud está teniendo mayor afectación en su sueño, sobre todo aquellos que trabajan en áreas de hospitalización con pacientes con COVID. Y bueno, pues ya les decía el empeoramiento de algunos síntomas en grupos específicos. Se están planteando varias hipótesis. El aislamiento, al tener un impacto masivo en la salud mental de la población, pues nos pone en la necesidad de seguir estudiando la salud mental y estos trastornos del sueño para saber si esto va a ser algo transitorio o al menos buscar determinar cuánto tiempo podría extenderse. Se ha reportado pues que toda esta sintomatología de ansiedad y de depresión podrían generar un impacto psicológico de larga duración, pero sobre todo en la gente joven. De manera que tenemos que diseñar estrategias necesarias para la atención de grupos específicos, sobre todo este grupo que es la gran mayoría de nuestra comunidad universitaria. Ejemplo muy específico de esto, pues la prevalencia de síntomas como el insomnio, como las pesadillas que les mencionaba, pues se han considerado que son precursores de alteraciones psiquiátricas. Luego entonces, se puede esperar que los individuos que desarrollen trastornos de sueño en la pandemia y que no reciban atención están en mayor riesgo de desarrollar enfermedad mental a largo plazo. Entonces, se trata de buscar diseñar programas de intervención a nivel nacional para evitar tener mayor afectación en la salud mental de nuestra población y bueno, de la calidad de vida en general. Entonces, creo yo, valdría la pena contar con algo como un observatorio de trastornos de sueño que nos permita recibir información sistematizada. En este caso podría ser para la comunidad universitaria y que nos permita comprender mejor cómo se está dando este afectamiento y en función de eso, pues diseñar las campañas necesarias que nos permitan darle a la gente información importante respecto a la necesidad de mantener horarios específicos para acostarse, para levantarse, la importancia de mantener la activación física, la importancia de exponerse a la luz solar respecto a la luz artificial. Y bueno, diseñar sistemas que nos permitan favorecer la disponibilidad de la teleconsulta. Esto es muy importante. Cambiaron nuestros estilos de trabajo, cambió el modelo de atención al paciente y lo que está funcionando bien, pues tenemos que sacarle el mayor provecho posible.